Hola, bienvenidos a esta entrevista sobre los principios didácticos en la educación superior, un tema fundamental para comprender y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas universitarias. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del Dr. Juan Carlos Escobar Baños, destacado pedagogo salvadoreño con amplia experiencia en planificación didáctica y formación docente. Para iniciar esta conversación, Dr. Escobar, ¿podría contarnos brevemente sobre su experiencia profesional en educación superior? Inicié como profesor universitario en el ciclo 2 de 1989, ayudándole a un compañero como auxiliar, como instructor. Ya en el año de 1989 comencé con la asignatura Pedagogía General, desarrollando 3 áreas fundamentales, como es significado de pedagogía, la educación en el ámbito histórico y planeamiento didáctico. Fui nombrado en el año de 1991, el 1 de junio, como profesor titular de la Universidad de El Salvador, aquí en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Me gradué el 14 de febrero del año de 1993. En el año de 1995 comencé una maestría llamada Pedagogía Latinoamericana, pero no se pudo concluir porque estaba en convenio con la Universidad Central de Venezuela y a la cual se habían tomado su estructura, su infraestructura. En el año 2002 comenzamos con la maestría en profesionalización de la docencia y me gradué en el año 2004. Entonces, a raíz de eso, comenzamos una faena en investigación. He escrito más de 7 libros. El primero, en el año 2002, Nociones Generales de Teoría y la Enseñanza. El segundo, Libertad y Armonía, un currículo para la emancipación, en el año 2003. En el año 2004, Currículo para la Emancipación, como una forma básica de actualizar el anterior. En el año 2007, saqué otro libro de currículo llamado Currículo más allá de la teoría y la enseñanza, con la editorial Vida. Tengo un libro que está en inédito que se llama Teoría Curricular y Didáctica, de 406 páginas, pero nunca lo saqué porque en el año 2015 lo escribí, pero ya a esta altura ya está desactualizado. Entonces, sin embargo, me sirve de referencia para poder compartir en ese sentido. He sido consultor con el Ministerio de Educación en APREMAT. APREMAT significa Asociación de Programas de Educación Media Técnica de la Reforma Educativa. Eso comenzamos en el año 1999 al 2004. He sido redactor de ítems de la PAES, del ECAP, y sobre todo para el nivel 1 de los licenciados en Ciencias de la Educación. Soy doctor en la actualidad en Educación Superior, me gradué en el año 2023 y mi tesis doctoral se llama Alternativa de Diseño Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Tengo 58 años. Doctor, buenas tardes, mucho gusto. Para continuar con la temática, pues me gustaría realizarle una serie de preguntas, ¿verdad? A la cual la primera de ellas, pues, ¿cómo define usted los principios didácticos en el contexto de la educación superior? En el ámbito de la didáctica, los principios didácticos constituyen los elementos cruciales de su desarrollo. Así como la pedagogía tiene su objeto de estudio, sus métodos, su carácter multidisciplinario, la didáctica también posee su objeto de estudio, que es la enseñanza, y la parte de los métodos surgen de los principios didácticos. Es decir, los principios didácticos constituyen el corazón de la didáctica porque a partir de eso se define las fuerzas motrices de la enseñanza, que son 3: asignatura, enseñanza y estudio. Entonces, sobre la base de esas 3 cuestiones se planifica, se organiza la enseñanza y se determinan aquellas tareas que son vitales para aprender. Pero todo este contenido lo contiene, valga la redundancia, los principios didácticos. De ellos surgen los métodos, de ellos surgen las técnicas, de ellos surgen los procesos de evaluación,
en virtud de los objetivos. Entonces, quien cree que didáctica es arte de enseñar o solo técnicas de enseñanza, está totalmente equivocado porque le falta el corazón que constituye los principios didácticos. Aparte de eso, hay unas leyes que son de las leyes de la enseñanza, surgen los principios didácticos, pero los principios constituyen ese corazón, ese eslabón vital. Gracias, doctor. ¿Y qué técnicas utiliza para aplicar el principio de visualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma significativa en sus estudiantes? Vamos con visualizar. Visualizar es ver, para empezar, es ver. Ver significa correlacionar la palabra con lo que vemos. Si no, no hay visualización. Danilov, por ejemplo, correlaciona observación directa y observación indirecta, pero movidos por la palabra. ¿Qué es observación directa? El contacto directo que tiene el estudiante con su propia realidad. En psicología no se puede visualizar si el psicólogo no atiende a un paciente. Ahí es visualización porque implica contacto directo con la realidad. En el ámbito de la enseñanza, ¿qué debo hacer yo? Por ejemplo, si estamos trabajando sobre medicina, sobre nutrición, ¿qué debo hacer? Hacer que la persona tenga contacto directo con diversos tipos de alimentos. ¿Ya? Esa es observación directa, contacto directo con diversos tipos de alimentos. ¿Cómo se le llama esto? Conocimiento concreto. Luego, vamos con observación indirecta. Es la palabra del profesor. La palabra del profesor está unida con ilustraciones, ¿ya? Con ilustraciones, con videos, ¿ya? Con videos, con aplicaciones que puedan verse. Pero esa es observación indirecta, porque usted no está con la realidad, sino que está con una realidad virtual o en su efecto antes, la pizarra, por ejemplo, era visualizar por lo menos la letra del profesor, o un esquema, o un lámina de PowerPoint, de Canva, de Genially, todos esos elementos que constituyen observación pero indirecta. Entonces, ¿con qué va acompañado eso? Con la palabra del profesor. Y el problema es que a veces la palabra del profesor no es correlativa. No es correlativa. Es decir, uno debe aprender a darle movimiento a la palabra y relacionar el conocimiento concreto con la observación indirecta que se llama conocimiento abstracto. Entonces, a este principio también se le llama principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto. Comenzamos con observación directa y terminamos con observación indirecta. Entonces, yo he hecho eso con los estudiantes. A mí me gusta bastante trabajar con videos, pero esa es observación indirecta. ¿Ya? Observación indirecta. Si fuera, por ejemplo, si yo quisiera promover la lectura con los estudiantes, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo combinar dos principios. Este principio de visualización con el principio del enlace entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque el conocimiento abstracto es conocimiento teórico, es teoría, es escrituración. Y el conocimiento concreto es una determinada realidad que debe ser cambiada y transformada. Por eso es que este principio, y finalizo con esto, en los médicos le han apostado grandemente. Por ejemplo, un médico, tienes allí, por ejemplo, en las instituciones educativas que ofrecen la formación de médicos, tienen una sala donde hay muertos. Y allí llegan, lo observan, primero observan, observación, esa es observación indirecta, está el muerto. Pero ya cuando estamos con los enfermos, esa es observación directa. Entonces, lo que yo les quiero decir es que hay un contacto directo con la realidad y técnicas que pueden ser plausibles en ese sentido. Y yo trato de hacer de esa manera con los videos. Muy bien. Gracias, doctor.
¿Y cómo aplica usted el principio de enlace práctica para lograr un aprendizaje significativo y lograr mantener esa conexión entre los conocimientos de la clase? La unidad de la teoría y la práctica está vinculado a lo siguiente. Número 1. Plantearle a los estudiantes actividades precisas. ¿En qué sentido? En un doble sentido, a nivel teórico y a nivel práctico. Entonces, a nivel teórico y a nivel práctico. Pero garantizarles que tengan la capacidad de entender que la práctica es la única fuente de conocimiento. Así, la única fuente. La práctica es el fin del conocimiento. Y la práctica es el único criterio de verdad. Esos son elementos. Entonces, fuente de conocimiento, fin de conocimiento y el único criterio de verdad. Eso es la práctica. Entonces, fuente de conocimiento, el origen de la práctica es la realidad, observación. Fin de conocimiento. Por medio de la práctica obtenemos conocimiento. ¿A través de qué? A través del pensar. Ese es razonamiento teórico. Y como criterio de verdad, estamos hablando que la práctica debe ser una práctica transformadora. Sobre la base de eso, le planteo lo siguiente. Hoy he lanzado a los estudiantes de diseño y aplicación de currículo actividades de mejoramiento de lectura. No quieren leer. Entonces tengo un auxiliar. Esto es de todos los días que llevan una tómbola y ahí están todos los alumnos, los 36 estudiantes ahí están y dice, bueno, dejo la lectura, la leen, eso es teórico, ok, la leen, pero yo tengo que verificar como criterio de verdad a través de la práctica. Entonces ella viene, vamos a elegir 5, ¡pum! Salió fulano, va, muy bien, esta es la pregunta y la debe contestar ahí. Entonces eso los puso afligidos a todos. Los puso afligidos. Yo no le estoy quitando puntos, pero tampoco le estoy poniendo. Vale. Entonces les dejé una cronología. Cronología tiene 3 columnas. La primera columna, el tiempo. La segunda columna, el aporte. Y la tercera columna, lo que él tiene capacidad para decir. Entonces, alguien me dice, pero eso lo puede copiar. No, porque yo me inventé la técnica, la cronología. Hay cronología estilo línea del tiempo, pero no con esa estructura. Yo me la inventé. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que debemos de ser capaces de reinventar técnicas. Por ejemplo, una técnica que pueden ustedes crear por sí mismos y que les dé resultado. ¿Ya? Y después de tantas pruebas que ustedes hagan, súbanlo a internet. Pero no lo suban antes porque van a copiar la idea. Entonces, pero yo lo que les quiero decir es que eso ha sucedido. Entonces, miren, lo que les quiero plantear, selecciono, por ejemplo, después me dijo ella, ¿y por qué no seleccionamos 2 personas que pasen a exponer el documento? 2 personas, sí, 2 personas. Lo elegimos, lo pasan a exponer y se saltean. O sea, ¿por qué? Porque un documento que no tiene subdivisión de temas. Entonces, cuando existe eso, la persona debe leer bien. Entonces, se saltea. Entonces, ¿le va a otorgar los puntos, Lick? No, porque se ha salteado. Aquí no dijo esto, ni esto. No lo ha dicho. Entonces, yo les pongo eso porque, ¿por qué? Porque a mí me ha funcionado en esos términos. Pero también en el enlace entre la teoría y la práctica con un compañero, y con esto quiero más o menos amarrar, el compañero de química, tuve la oportunidad que el enlace entre la teoría y la práctica lo hizo a través del método demostrativo. Entonces él llevó unos tubos de ensayos y quiso prácticamente darles a conocer cómo ubicó aceite, ubicó gas y ubicó agua. Si usted me lo pregunta, solo en el centro había fuego. Arriba del tubo de ensayo estaba helado y acá también helado, pero en el centro estaba caliente, hirviendo.
¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo demostró. Entonces, esa es una vía, y después invitar al estudiante a que lo haga. ¿Por qué les cuento eso? Porque lo hizo el compañero. Y yo estuve allí en esa demostración. Entonces, lo que les quiero decir. Gracias, doctor. Y ya para concluir, ¿de qué manera fomenta en sus estudiantes esa actitud investigativa desde el aula? ¿Y qué recomendaciones le daría a usted a un docente que inicia en su práctica de educación superior y cómo incorporar estos principios de forma efectiva? La investigación es necesaria. Investigación es necesaria, pero hay que delimitar el campo de la investigación. Y no estoy hablando qué tipo de investigación, si es mixta, si es cuantitativa, cualitativa. No estoy hablando de eso. Sino que hay que delimitarlo. ¿Por qué? Porque a veces dejamos investigaciones y no orientamos el proceso. Entonces, en la actualidad, en el ámbito universitario, la investigación ocupa un lugar importante, pero muy pocas habilidades se desarrollan sobre investigar. Entonces, hay autores que manifiestan que una cosa es la investigación científica a gran escala o la investigación educativa a gran escala, y la otra es la investigación como actividad específica dentro del aula. Entonces, dentro del aula hay que diferenciar entre la investigación bibliográfica, ¿ya?, y la investigación, así, ante todo, la investigación científica, pero dentro del aula. A eso se le llama investigación educativa en el aula. Entonces, una cosa es la investigación por un consultor y otra es la investigación del profesor con sus estudiantes. Entonces, todos comenzamos con investigaciones bibliográficas. Les voy a poner ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago? Hago que el estudiante vaya a buscar bibliografía y elabore fichas bibliográficas, fichas resumen y fichas esquemáticas. ¿Por qué? Porque el estudiante, después estamos en el marco teórico y el estudiante ni siquiera puede encontrar bibliografía, pero con las fichas, tal vez ustedes recuerdan que antes habían ficheros. Usted venía, quería encontrar un libro o una tesis, abría el fichero y ahí empezaba y encontraba el resumen. Y aunque a veces no estaba muy bien el resumen, pero prácticamente me daba una noción. Pero eso ya no lo hacemos. El estudiante quiere resolver las cosas de manera fácil, por eso minimalístico, fácil. Pero la investigación bibliográfica en eso consiste. Esa investigación bibliográfica, no le estoy diciendo a ustedes que me analicen. Esa investigación bibliográfica, entonces, ¿cómo identificar? ¿Cómo identificar libros que me van a servir en un determinado momento parte de la investigación? Entonces, ¿cómo identificar? Entonces, la gente dice, ficha bibliográfica, ir a copiar. No, es ir a identificar libros que me van a servir en un determinado momento en la construcción de referentes teóricos o marcos teóricos o presupuestos teóricos, que así también se le llama. Ese es en primer lugar. Entonces, segundo lugar, y la otra parte se llama informe crítico bibliográfico, así se llama. El informe crítico bibliográfico dice que en la primera columna pongo los apellidos del autor, apellidos y nombres del autor. En la segunda columna pongo el nombre de la obra. En la tercera columna pongo la concepción que tiene cada texto. Ese informe crítico bibliográfico. Entonces, ese informe crítico usted dice, vamos a hacer una investigación sobre este tema, sobre neurociencia. Entonces voy a buscar todo lo que en la ficha en la investigación bibliográfica ya encontré todo eso. Me meto a repositorios de distintas instituciones educativas o universidades y luego me voy al informe crítico bibliográfico, que lo que me garantiza es que yo voy a abordar este tema, pero desde esta noción, y no lo voy a hacer como una sopa de ensalada, sino que lo voy a hacer desde esta concepción, desde Piaget. Voy a hacer el análisis desde Piaget, no desde Vygotsky, porque no es esa la intención. Esa es
la segunda. Y la tercera ya es propiamente dicha la investigación con la estructura específica que se requiere. Entonces, así he ido orientando. Así he ido orientando. ¿Por qué se los digo? Porque soy profesor de métodos de investigación. Y entonces, comenzamos con los estudiantes a ensayo y error. ¿Va? Esta parte la finalizo así. Les dejé a los estudiantes que hicieran una justificación. Y plantearon ellos todas sus ideas. Entonces yo les decía, ahí hay un... A manera de conclusión, los principios didácticos no solamente son teoría para estudiar, sino que son aquellos que dan sentido a cada decisión dentro del aula, ya sea al planificar una clase, al adaptar una estrategia didáctica o al evaluar. Estos principios nos recuerdan que enseñar es un acto profundamente humano. Por eso, cuando estés frente a tus estudiantes, pregúntate: ¿estoy enseñando con claridad? ¿Estoy enseñando con propósitos y empatía? Porque ahí empieza la verdadera transformación educativa. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les sea de muchísima utilidad para su práctica educativa. Hasta la próxima.